Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, ya saben, en nuestra cita con la actualidad. Hoy nos trae hasta aquí, hasta PTV Málaga, un tema importante. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de ecologismo, vamos a hablar de cambio climático, de todos los problemas que nos preocupan o al menos deberían preocuparnos y mucho en esta sociedad actual. Para ello tenemos en nuestro plató de invitado a Floren Marcellés y él es coportavoz federal de Verdes Equo y también ex eurodiputado de los Verdes Equos por el Parlamento, en el Parlamento Europeo. Floren, bienvenido a Málaga TV, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te presentaba a ti, antes de en la introducción decía que es un tema que debe preocuparnos mucho, como es la emergencia climática. Como experto en todo este asunto, ¿debemos realmente preocuparnos por ello o somos muy alarmistas si decimos que estamos ya en una situación extrema? Bueno, debemos preocuparnos, sí, desde luego. Yo creo que lo vimos con claridad durante este verano, ¿no? En toda España y aún más en Andalucía y en Málaga. Bueno, yo creo que todos y todas conocemos lo que pasó y pasa con los mega incendios, ¿no? Esos nuevos incendios que ni siquiera sabemos parar, ¿no? Que paran solos, pero si no lo podemos parar nosotros. Sabemos que hemos visto pues, la sequía y esos pantanos que se quedan ahora mismo vacíos. Sabemos perfectamente ahora que hay olas de calor que está provocando además graves problemas de salud e incluso muertes de forma bastante importante en toda España y sobre todo en las zonas más calurosas. Con lo cual yo creo que estamos viendo los efectos e impactos directos, reales, que el cambio climático ya está creando. O sea, no es una cosa para mañana, ¿no? Solemos decir antes, no es que las generaciones futuras conocerán el cambio climático. Pues las generaciones futuras somos tú y yo y las personas que nos escuchas ahora mismo. Efectivamente. Y esto quiere decir que es importante tomar ya acciones, decisiones políticas y sociales importantes justamente para poder reducir los impactos del cambio climático y también adaptarnos a esta nueva realidad. Vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a empezar por el final. Esta semana has visitado Málaga, participaste el pasado lunes en una mesa redonda, Reverdecer nuestras ciudades, el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado. Y es que la Constitución, nuestra Constitución, refleja, ¿no? ese derecho al medio ambiente que todos los españoles tenemos, ¿verdad? Lo refleja, pero lo refleja con la mentalidad de hace 40 años, ¿no? La Constitución española, que en su momento fue progresista en términos ambientales, porque además se basó en la Constitución portuguesa de 76 y puso un derecho al medio ambiente que en su momento, pues sí, era un paso adelante importante, porque reconocía que todos y todas las personas viviendo en España tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Pero han pasado 40 años y ahora mismo vivimos una emergencia climática y ecológica. Esta Constitución se ha quedado anticuada en comparación con los retos ecológicos y sociales. Por supuesto, porque los dos están totalmente vinculados. Como decíamos antes, los efectos climáticos se sienten, ahora mismo las personas tienen impactos sociales, económicos, culturales. Por ejemplo, ¿qué pasará en Málaga, por ejemplo, con la economía del turismo cuando el cambio climático haga casi invivible vivir en ciudades con un calor tan importante? Son preguntas realmente tan importantes que no son solamente verdes ecológicas, son realmente ecosociales. ¿Qué habría que reformar? ¿Qué aspectos, por ejemplo, habría que reformar de ese artículo 45, en este caso de la Constitución, para adaptarla a la actualidad? ¿Qué cambios introduciríais, por ejemplo? Pues yo creo que hay que introducir primero, reconocer que hay nuevos derechos, es lo que llamamos los derechos de última generación. Ahora mismo los derechos se basan más bien en la libertad civil, libertad personal, que son los derechos de primera generación, y también los derechos económicos y sociales, que son derechos de segunda generación. Sin embargo, están los derechos de nueva generación, que son, por ejemplo, los derechos vinculados a las nuevas generaciones, las que están por nacer y que tienen derecho también a tener un medio ambiente adecuado, no solamente las personas que hoy viven. Y también tenemos que reconocer que la naturaleza, el resto de seres vivos, también tienen derechos como tal y que, por ejemplo, hay graves atentados arbitrarios con daños extensivos y duraderos contra la naturaleza. Y ahí te voy a coger un ejemplo que yo creo que y los andaluces conocen muy bien, que se llama Doñana. Por ejemplo, en Doñana se está viviendo un verdadero ecocidio. Y esto tiene graves consecuencias para el patrimonio natural de Andalucía, España y Europa en general. Entonces ahí tenemos que introducir estos nuevos derechos también, reconocer que el derecho ambiental va más allá de lo que se hacía en 78 y que estamos ante una emergencia climática. Pero esto de la emergencia climática, Floren, da muchas veces la sensación
de que está en un segundo plano, ¿no? De que a lo mejor hay otros problemas que todos siendo conscientes de que estamos en esa situación de emergencia, pero la eclipsan. Por ejemplo, ahora la subida de precios, o la guerra de Ucrania, o hace unos años el COVID. Siempre parece que siempre pasa a un segundo plano. ¿Por qué no damos realmente la importancia necesaria? Y es un error desde luego, y además, aún más ahora mismo, cuando la guerra de Ucrania, esta invasión de Rusia en Ucrania, nos da toda la razón, justamente porque estamos viviendo y viendo la importancia que tiene la energía en nuestras vidas. Claro. Toda esa energía, al final, ¿por qué la inflación está subiendo tanto? Que sea, por ejemplo, lo que están pagando las personas para la gasolina de su coche, lo que están pagando para calentarse, o, por ejemplo, el coste de la vivienda o el coste de los alimentos. Todo esto tiene una relación con la energía. La energía ahora mismo es cara porque dependemos de combustibles fósiles que al mismo tiempo son los que provocan el cambio climático y alimentan la guerra porque pagan a Putin para poder invadir de forma totalmente ilegal a un país soberano como Ucrania. Entonces aquí lo que necesitamos, pues aprovechar la oportunidad que no hemos pedido, pero que necesitamos, es decir, dejar de lado los combustibles fósiles que nos hacen imposible vivir de forma barata en estos países y pasar a un nuevo mundo, un nuevo que sea un mundo limpio, donde realmente nos basemos en dos principios básicos que son el ahorro energético, es decir, que la energía más limpia que tenemos es la que no consumimos, y segundo, en las renovables, las energías limpias, que puede ser, por ejemplo, el sol o el viento. Y yo diría que en Andalucía, en Málaga, sol no, vamos, tenemos bastante. ¿Necesitamos, por tanto, más concienciación? Desde luego, más concienciación, aunque yo te diría que hay mucha concienciación también en España. A veces lo olvidamos, primero porque es uno de los países en Europa que más claro tiene en mente la realidad del cambio climático. Cuando se pregunta a nivel europeo, los españoles están en el nivel más alto de concienciación, pero al mismo tiempo también se necesita más decisiones políticas, porque ahí sí que estamos viendo que hay bastante procrastinación en este sentido. O sea, se puede hacer muchísimos más, y sobre todo a nivel local, empezando por Málaga. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer ya para tener una vida mucho más saludable, una vida más respetuosa también del clima, como empezando, por ejemplo, a aplicar la ley de cambio climático, por ejemplo, teniendo una zona de bajas emisiones para mayo de 2023, que eso es una cosa que dice la ley que hemos aprobado entre todas y todos los diputados y diputadas hace apenas un año, y pone claridad que en mayo de 2023 tiene que tener una zona de bajas emisiones. Y esto es esencial para que la gente viva mucho mejor y proteja el clima al mismo tiempo. Vamos a hablar ahora de esa ley de cambio climático, pero has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que España está en los niveles más altos de concienciación, pero sin embargo, yo que he estado mirando estos días para preparar la entrevista a datos, España no se encuentra, ni muchísimo menos, entre los mejores países posicionados en cuanto a respetar todo esto, en cuanto a energías renovables, a energías limpias. ¿Por qué se da esas dos caras de la moneda, ¿no? Digamos, por un lado los españoles sí estamos concienciados, pero después ni nuestras acciones, nuestra forma de hacer política se corresponde con ello. ¿Qué es lo que falla ahí? Yo creo primero que estamos muy concienciados porque vivimos en carne propia, más que otros países, los impactos, como decíamos al principio, ¿no? Sobre todo este verano. Pero es verdad que al mismo tiempo, pues vamos a decirlo con claridad, el cambio cuesta. No es tan fácil decir que quizás vamos a pasar del coche a la bicicleta, por ejemplo, para moverse, o que en vez de ir un fin de semana a otro país europeo, por ejemplo, vamos a coger más bien el tren y movernos por España. Es decir, hay un cambio cultural también, pero ahí tenemos que ser, además de sincero también, tenemos que ser positivos en esto. Muchos cambios van a ser a mejor, es decir, no nos damos cuenta del tiempo que pasamos en pagar un coche, por ejemplo, o del tiempo que pasamos en aparcar el coche, o de tener ahí tiempo perdido en los atascos, cuando realmente con la bici realmente podemos estar mucho mejor, cuidamos nuestra salud, cuidamos la salud de las otras personas y ocupamos mucho menos espacios urbanos para, por ejemplo, que las personas ancianas o los niños puedan ocupar este espacio. Es decir, realmente tenemos que asociar esta transición ecológica a un mundo mejor, donde se viva mejor, se viva con más salud y se viva con más respeto hacia las otras personas y hacia el resto de la naturaleza. Y yo creo que ese es el cambio quizás que nos hace falta en España, es asumir que estamos concienciados, pero el cambio realmente puede aportar muchos cambios positivos. Claro, pero porque, por ejemplo, requiere de infraestructuras, ¿no? Acabas de decir el desplazamiento en bicicleta, pero necesita una ciudad estar preparada pues para poder moverte, para ir a trabajar, para llevar a tus niños al colegio.
en bicicleta. ¿Estamos lo suficientemente preparados aquí? Creo que ahí también fallamos, ¿no? Yo creo que Málaga justamente es una de las ciudades, no voy a decir menos preparada, pero que tiene muchos deberes que hacer. Si miramos, por ejemplo, el porcentaje de carriles bicis que hay en Málaga es inferior a la media española, ¿no? Y hace muchísimos años que no se está creando carriles para los buses, por ejemplo, propios. Y eso es necesario, porque como tú decías, no solamente es una decisión personal, tiene que haber decisiones estructurales para cambiar justamente el formato de la ciudad. Porque Málaga ha tenido un desarrollo urbanístico muy potente en los años 80, justo cuando el coche era el rey de la ciudad, con lo cual ahora mismo tenéis en Málaga autopistas urbanas, y esto no permite justamente el desarrollo de alternativas sostenibles de movilidad. Y ahí lo primero justamente es ir revertiendo esto, poco a poco quitar el coche de la ciudad, quitar las autopistas de la ciudad y volver a poner realmente el peatón, la bici, el bus, dentro del centro como prioridad para desplazarse. Por supuesto, eso es tiempo para hacerlo, pero también es un asunto político de decisión, y eso es una cosa que desde Verde Seco hemos pedido, estamos pidiendo en Málaga. Y yo creo que tiene que ser uno de los temas más importantes de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023. Vamos a hablar también de ese asunto, pero antes vamos a volver a la ley del cambio climático, que me parece un asunto importante y además también es muy necesaria esa ley del cambio climático y transición energética, como bien has dicho tú, a partir del próximo 1 de enero de 2023, entre otros asuntos, obligará a las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de una zona de bajas emisiones. Cuéntanos, que tú lo harás seguramente mucho mejor que yo, en qué consisten esas zonas de bajas emisiones y sobre todo en qué camino estamos, si vamos a lograr cumplirlo o todavía nos queda mucho por hacer. Bueno, para decirlo de forma simple, una zona de baja emisión es una zona donde solamente pueden entrar vehículos que respetan un cierto nivel de emisiones, es decir, realmente que permita que esta zona sea una zona donde se emitan pocas emisiones. Y esto se hace principalmente, para empezar, en los centros de la ciudad. Nosotros esperemos que luego poco a poco se vaya extendiendo a todas las ciudades. Un buen ejemplo de una zona de baja emisión conocida fue el ejemplo de Madrid Central, que puso de hecho en marcha nuestra compañera de ECO, Inés Sabanés. Y además, también por desgracia, que intentó revertir luego el gobierno del Partido Popular y que terminó haciendo lo mismo que había hecho al principio con la alcaldesa María Carmena, Inés Sabanés. Entonces, una zona de baja emisiones es importantísima porque además es lo que se está haciendo ahora mismo en toda Europa, ¿no? Toda Europa, todas las grandes ciudades están apostando para tener sus centros realmente con pocas emisiones, porque además saben que quitando poco a poco las emisiones, quitando los coches del centro, pues tienen una prosperidad económica más importante, porque eso permite mucho más cercanía entre el consumidor, por ejemplo, y las tiendas, pero también permite tener una salud muy mejorada, porque ahora, hoy en día, gran parte de la contaminación atmosférica viene de los coches. Y esto no es un problema lejano, ¿no?, que solamente es un problema de cambio climático, no, también es un problema de salud, porque al año mueren 400.000 personas al año en Europa por contaminación atmosférica debido a este tipo de contaminación. Entonces ahí realmente hay un asunto de salud pública que tenemos que poner encima de la mesa, además de la ley climática, que lo obliga, además también tenemos que tener en cuenta la salud. Y el tema del calentamiento, creo que estamos por encima, ¿no?, de lo comprometido. Eso entiendo que también una forma de aliviarlo es esa zona, ¿no?, de bajas emisiones, o realmente si se reduce solo al centro de la ciudad no sería tan significativo, sería quizá mejor ampliarlo, ¿no? ¿O cómo? Lo tenemos que hacer a todos los niveles, es decir, ahí estamos hablando del nivel más local, que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de ciudades tan grandes como Málaga, ¿no? Tenemos que empezar por el centro, el hipercentro, y luego poco a poco ampliando, pero por supuesto esto va dirigido a todo. Tenemos que pensar, por ejemplo, cómo nos desplazamos entre ciudades andaluzas, por ejemplo, ¿no? Si queremos ir de Málaga a Almería, de Málaga a Granada, de Málaga a Cádiz o a Sevilla, y ahí estamos reivindicando el papel del tren en todo esto. Llevamos años quitando dinero en los trenes regionales, por ejemplo, en vez de hacer siempre más AVEs, por ejemplo, que van más rápido pero más lejos, pero que solamente es una fracción muy pequeña de la población que se desplaza en AVEs, eso lo sabemos perfectamente. Ahí necesitamos trenes regionales que sean modernos, eficientes y apetecibles también. ¿Quién quiere subir en un tren viejo de hace 50 años? Pues poca gente.
Y eso es posible. Los países como Alemania, por ejemplo, tener un nivel de red de trenes que realmente da gusto. Y yo creo que esto lo podemos, y podemos hacerlo en España. Tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos los conocimientos para hacerlo. Entonces, a todos los niveles se puede hacer. Y por supuesto también a nivel nacional, y eso es una cosa que hemos criticado desde el principio hacia el gobierno español, tenemos que tener mucho más ambición. Es decir, ahora mismo, como tú decías, estamos muy lejos de los objetivos climáticos que habían puesto encima de la mesa el Acuerdo de París, ¿no? El acuerdo que se firmó hace ya 7 años. En 2015, sí. Efectivamente. Y ahí se dijo pues, que tenemos que hacer lo máximo para no superar un aumento de temperatura de 1,5 grados al final de este siglo. Sí. Sin embargo, con los compromisos actuales que tenemos encima de la mesa, incluido el español, estaríamos en un aumento de más de 2,6 grados de temperatura, lo cual significaría, otra vez, pues todo lo que hemos comentado al principio, de mega incendios, de sequías o de olas de calor, pero a lo bruto, para que nos demos una idea, que esto no solamente es un cuento científico, no, son cosas muy reales que nos afectan a nosotras y nosotros, y dentro de poco también a nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, una de las peticiones más importantes que estamos trabajando ahora mismo en el Congreso es pedir una revisión al alza de los objetivos climáticos del gobierno español, y esto antes de que termine la legislatura. Vamos a hablar también a lo largo de la entrevista de objetivos climáticos, vamos a valorar la cumbre del clima celebrada recientemente, pero antes quiero volver a otro asunto importante. Hemos hablado hace unos minutos de la implicación política, y una forma de reflejar esa implicación, ese compromiso, son por ejemplo los presupuestos generales del Estado, ¿no? Conocemos recientemente las cuentas, y no sé si es la sensación que tiene la ciudadanía en general, o es cierto. ¿Se dedica el suficiente esfuerzo realmente para luchar contra ello, o sigue estando todavía esto en un segundo plano? Es más bien, digamos, de quedar bien, ¿no?, delante de la ciudadanía, pero realmente no hay una apuesta firme. A ver, no son nuestros presupuestos, de luego, porque nosotros no pertenecemos al gobierno. Al mismo tiempo reconocemos una voluntad del gobierno de avanzar. ¿Lo suficiente rápido? No. ¿Mejor que en otros años? Sí. ¿Es suficiente? No. Pero al mismo tiempo, pues hemos tenido enmiendas importantes por parte de nuestro grupo parlamentario, donde estamos Verde Sequo, y ahí sí que reconocemos que se han aprobado algunas enmiendas que permiten justamente acelerar la transición ecológica, como puede ser, por ejemplo, un mayor autoconsumo de cara a las energías renovables, y también, por ejemplo, que se pueden desarrollar lo agrofotovoltaico, que tenga en cuenta los intereses agrícolas y los intereses energéticos. Sabemos perfectamente que es complicado a veces, y nosotros hemos conseguido que se dieran bastante dinero justamente a este desarrollo armónico entre ambas cosas. Y también hemos conseguido que hubiera más dinero en la salud mental y la salud pública. Yo creo que por eso hemos votado a favor de esos presupuestos desde el grupo de Más País Verde Sequo, que estamos en el Congreso. Pero te digo, suficiente no lo es, porque justamente antes hablábamos de la ley climática y hemos vuelto a decir al gobierno que somos conscientes de que hacen esfuerzos. De hecho, no hay color entre el gobierno actual y el gobierno anterior del Partido Popular, que estaba lejísimo de hacer cualquier cosa en consonancia con la lucha climática, pero desde luego no puede ser que hagamos tan poco, porque ahora mismo España es uno de los países más desarrollados del mundo, es uno de los primeros países, uno de los más importantes de la Unión Europea, y podemos y debemos hacer más por ética y también porque la ciencia y la juventud nos lo pide. Documentándome sobre la entrevista, he leído un artículo tuyo, Fin de Mes o Fin del Mundo, que se titula, que me llamaba mucho la atención, y voy a leer textualmente. En el artículo reclamas menos dinero para energía sucia y más para energía limpia, menos para el avión y más para el tren, menos para el coche y más para la bici, menos para la agroindustria y más para la agroecología, menos para el turismo de masa y más para el turismo de calidad. Si hiciéramos todo esto, ¿qué beneficios tendríamos para hacer ver a la gente la importancia de conseguir todo esto? Que no lo pedís por gusto, sino porque realmente es necesario. ¿Qué conseguiríamos, Floren, con todo esto? Bueno, además de todo lo que ya hemos hablado, que reducir las emisiones, para empezar, tener mejor salud personal y pública, te voy a dar un ejemplo que yo creo que es bastante llamativo, es el empleo. El empleo ahora mismo, ¿dónde se encuentra de cara al futuro? Pues yo te puedo decir que no se encuentra en las
industrias del pasado, las industrias que podemos llamar las industrias marrones, grises, que son las industrias que dependen de los combustibles fósiles, que tú has comentado ahora mismo, ¿no? Que puede ser la aviación, por ejemplo, o que puede ser la construcción de coches de motor combustible. No, ahí no se encuentra en lo que llamamos la economía verde. Y esta economía verde son todos aquellos sectores que al mismo tiempo son capaces de crear bienestar económico y social y también proteger el medio ambiente. Y ahí se encuentran los empleos de mañana. De hecho, todos los estudios de la Comisión Europea, de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, que no podemos decir que sean ecologistas como tal, ¿no? Son, vamos, Comisión Europea de Organización del Trabajo, nos dicen que los millones de trabajos que se van a crear, mucho más de lo que se van a quitar o destruir en los sectores marrones, están en los empleos verdes. Y España tiene un potencial enorme en energías renovables, en agricultura ecológica, por ejemplo, en movilidad sostenible. Son millones de empleos que podemos crear y espero que realmente todos los niveles políticos, que sea el nivel local, el nivel autonómico, el nivel nacional, realmente ponga todos sus esfuerzos y empeños en desarrollar esto, porque yo creo que mucha gente, sobre todo en comunidades autónomas donde el paro es más elevado, sobre todo en la juventud, pues desde luego tenemos que decir con claridad que el empleo de mañana, de calidad, y que además permita un desarrollo personal y proteger el medio ambiente, se encuentra en esos sectores. Hablando precisamente de empleo, un sector o el sector que más empleo da, no solamente en nuestra provincia, sino en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, es el turismo. Vivimos mucho del sector servicio y gran parte de los ocupados laboralmente pues trabajan en sectores relacionados con el turismo. Sabemos que el turismo de masa, evidentemente, pues no hace un efecto precisamente positivo, ¿no?, para todo lo que estamos hablando, pero es cierto y no podemos dejar de reconocer que se dinamiza la economía y es algo positivo. ¿Cómo podríamos encontrar cómo encontraríamos ese equilibrio, pues para tener, digamos, entre comillas, pues que todas las partes pues puedan estar contentas, ¿no?, digámoslo así? ¿Cómo encontraríamos ese equilibrio? Es una pregunta que no es fácil, porque efectivamente cuando hay un monocultivo económico en alguna zona, como puede ser Málaga con el turismo, es difícil. Entonces hay que reconocer primero la dificultad del tema y no escaparse diciendo que no es fácil, solamente haciendo 2 o 3 medidas vamos a seguir. No, lo primero es escuchar la dificultad. Segundo es hablar con los profesionales del turismo, por ejemplo en Málaga, que además la mayoría son grandes profesionales del turismo. Y lo tercero es explicar también la situación que tenemos. Tenemos una crisis climática y el sistema turístico actual no es sostenible porque se basa justamente en las energías fósiles que van a ser cada vez más caras y que además que provocan el cambio climático. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a pensar qué serían los cambios necesarios para que al mismo tiempo seamos capaces de coger lo mejor del sistema turístico que se ha desarrollado con los profesionales que tenemos aquí y al mismo tiempo ir evolucionando a otro sistema turístico que respete al mismo tiempo el clima y las personas. Y te puedo decir que es un tema que estamos trabajando muchísimo ahora mismo porque somos parte del gobierno, por ejemplo en Baleares o en la Comunidad Valenciana, donde realmente es exactamente el mismo debate que puede haber, sobre todo en Baleares, ¿no? Y ahí estamos viendo pues que en vez de un turismo de masas, sobre todo hay que hablar de un turismo de calidad. Un turismo de calidad donde seguramente puede haber menos turistas, pero de mejor calidad. Que eso permite tener una mejor experiencia, tanto para el turista como para los profesionales. Además, respetando las personas que trabajan también en la hostelería, por ejemplo, en los restaurantes. Y eso sabemos que hemos tenido pues, algunos colectivos, como los Kellys, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, en Valencia, que pedían pues, que se reconociera por la dificultad, ¿no?, de trabajar en el ámbito hostelero, sobre todo siendo mujer, además, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde tenemos que tener clarísimo que habrá menos turistas de cara al futuro, pero de mucho mejor calidad, y centrarse también en turismo más local, más localizado y de mayor duración, por ejemplo, para poder permitir también que nos desplacemos de otra forma. Y ahí es importante relacionarlo con algo que hemos pedido en los presupuestos, pero que no hemos obtenido, y eso yo creo justamente para que veas dónde fallan los presupuestos, ¿no? Son los trenes a nivel nacional y europeo. Desde hace varios años hay una tendencia en quitar los trenes nocturnos. El último que se quitó fue entre Madrid y Lisboa, por ejemplo. Ya no hay. No hay entre Madrid y París, no hay entre Madrid y Málaga, Madrid y Galicia, no entre Bilbao y Alicante.
cuando realmente en vez de desplazarse en aviones que contaminan muchísimo en cortas distancias, pues podríamos tener trenes nocturnos de calidad, eficientes y modernos. Entonces es una cosa que estamos pidiendo y está muy relacionada también con el turismo de calidad y mucho más sostenible. Y eso yo creo que es una cosa que estamos pidiendo al gobierno y espero consigamos en los próximos años. Hablando de turismo, que por cierto agradezco mucho la respuesta, porque es verdad que lo más fácil es salir por la tangente y no afrontar el problema, pero se me ha venido a la cabeza una cuestión o una duda que tengo, porque existe el turismo gastronómico, el turismo cultural, pero ¿existe ese tipo de turismo ecológico? A lo mejor, no sé si hay algunos turistas pues que quieran venir a una ciudad sostenible o ese tipo de turismo, o todavía realmente no existe eso, porque sería otro sector a lo mejor interesante de potenciar, ¿no? Está creciendo muchísimo este sector, porque estamos viendo una demanda, sobre todo de países del norte de Europa, donde los turistas justamente están pidiendo esto, están pidiendo sostenibilidad y calidad. Tú decías, la gastronomía, pues importantísima, sobre todo en un país como el nuestro, donde también se come, tanta cultura puede haber en torno a la gastronomía. Pues ahí, por ejemplo, turistas que están pidiendo, por ejemplo, pues que todos los restaurantes donde vayan sean con productos frescos, de calidad, de temporada, por ejemplo. Ya no quieren comer cosas que se pueden comer en cualquier temporada, porque saben que no respetan el clima y además no tienen el sabor que podría tener realmente en una experiencia gastronómica buena. Y ahí, pues Andalucía tiene un capital, una potencia, una experiencia enorme, es decir, ahí se cultivan las mejores frutas y hortalizas que puede haber en toda Europa. Es lo que se come en el resto de Europa. Los tomates aquí son buenísimos en gran parte de la temporada. Entonces hay una capacidad y unas posibilidades para Andalucía que realmente es muy importante. Y hay ciudades que lo están haciendo. Por ejemplo, Vitoria. Sí. Vitoria es una de las ciudades que más lo hace, tiene una carta que propone, bueno, la carta, más que una carta, es decir, un mapa que propone a los turistas donde se puede encontrar este tipo de restaurantes, incluso restaurantes que son y que reducen el consumo de carne, justamente diciendo, mira, si sois un público que estáis buscando la sostenibilidad, os proponemos este tipo de cosas. Y cada vez más turistas lo están pidiendo y están atrayendo además turistas con gran poder adquisitivo. Eso yo creo que puede interesar justamente para un turismo de calidad. Floren, has sido diputado, como he dicho al presentarte, en el Parlamento Europeo, un lugar donde se habla mucho, sobre todo en los últimos tiempos, de emergencia climática. Dos cuestiones respecto a este asunto. España recibe fondos de la Unión Europea, ¿se usan adecuadamente para hacer frente a la emergencia climática? Y la segunda cuestión, respecto a otros países miembros de la Unión Europea, ¿cómo se encuentra España en este sentido? A ver, es verdad que tenemos un historial de algunos usos de fondos bastante mejorables, por decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, en las cuencas mineras tenemos algunos casos ahí en el norte, incluso de corrupción, ¿no? en los últimos años. Al mismo tiempo, también tenemos algunos proyectos que han sido muy interesantes, es decir, algunas cosas se han utilizado bastante bien. Pero yo creo que sobre todo, más hablar del pasado, de las cosas que sabemos que hemos hecho mal, de cosas que hemos hecho bien, tenemos ahora mismo una gran oportunidad que se están abriendo. Son los fondos europeos de reconstrucción, ¿no? Sobre todo con la pandemia, que se han aprobado, que son fondos multimillonarios, y además fondos que representan una oportunidad histórica porque se juntan dos cosas al mismo tiempo. Lo que decíamos, la emergencia climática y la necesidad de un cambio estructural, y al mismo tiempo muchísimo dinero que está llegando justamente para hacer estas inversiones. Entonces, realmente es el momento de hacerlo, es el momento. Bueno, además ha venido la guerra, que no estaba previsto tampoco, pero justamente nos dice que tenemos que ir aún más rápido. Y ahí tenemos una buena noticia, es que se ha aprobado que casi el 40% de las inversiones que se hacen con los fondos de reconstrucción vayan a la transición ecológica. Entonces, ahí lo que estamos pidiendo, monitorando también, es que todos los proyectos que se hagan, tanto a nivel nacional, autonómico como local, se hagan pensando en la transición ecológica. Es decir, ya no caben proyectos de combustibles fósiles, de energías sucias, de agricultura intensiva. No, solamente caben los nuevos proyectos que decíamos antes, donde están los nuevos empleos, pues de energía sostenible, de agricultura ecológica, de rehabilitación de edificios, pues ahí tenemos que integrar, invertir los fondos. Hay otra cosa que también me ha llamado la atención. He leído también parte de un libro que publicaste hace unos años junto a otros autores, Adiós al crecimiento, y hacéis una reflexión muy interesante, ¿no? Decíais que es bueno el crecimiento para reducir el paro, para garantizar las pensiones, para disminuir las desigualdades, pero os hacéis una cuestión: ¿y si realmente el crecimiento no es la solución, sino el problema?
¿Cómo se explica esto a la gente? Sí, sobre todo en una sociedad donde estamos chutados, ¿no?, al crecimiento. Y creciendo tan rápido, además, claro. Sí, sí, exactamente. Además, cuando escuchamos ahí a los políticos de los principales partidos o los principales economistas dominantes, ¿no?, nos dicen que hay que crecer. Pero no dicen exactamente por qué tenemos que crecer, ¿no? Dejan de entender que si crecemos tendremos más bienestar, tenemos mejor vida, pero todos los estudios científicos serios nos dicen que esto no lo sabemos. De hecho, solamente para que recordéis una cifra, ¿no?, por encima de unos $15.000 por habitante de Producto Interno Bruto, sabemos perfectamente que no existe ninguna correlación entre el aumento del crecimiento y el bienestar de la población, o la salud de la población. Entonces, cuando alguien nos dice en la televisión, por ejemplo, que con mayor crecimiento en España, donde el PIB es ya de 30.000 euros por habitante, es decir, el doble de esto, cuando nos dice que tendremos mejor bienestar o mejor salud, pues os miente, porque no lo sabe. De hecho, estamos viendo hoy en día que es lo contrario. Podemos tener mayor crecimiento en algunos países y una disminución de la salud pública o de la salud mental o incluso de la esperanza de vida, como pasa en Estados Unidos. Crecen, pero pierden esperanza de vida. Eso es perfectamente posible. Y si a esto le añadimos la parte ecológica, pues estamos viendo que el crecimiento además está afectando gravemente a la sostenibilidad de la vida, es decir, la posibilidad misma de que dentro de unos cuantos años podamos vivir de forma digna. De hecho, sabemos perfectamente que no existe un crecimiento ilimitado en un planeta que no es ilimitado. Y es por eso que estamos viendo que el crecimiento ya es una idea del pasado y tenemos que pensar más allá del Producto Interno Bruto. Tenemos que pensar justamente las cosas de verdad que importan, ¿no? Y otra vez, aquí hablamos de calidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, que esto importa muchísimo más que el dinero. Por supuesto, el dinero hace falta, nadie está diciendo lo contrario, pero poniéndolo en contexto más global, más importante. Y además, yo creo que con la pandemia mucha gente lo ha visto, ¿no? Porque lo que querían hacer las personas durante la pandemia no era mirar su cuenta bancaria, era ir a ver a sus familiares que estaban en el hospital. Eso era lo más importante. Sí, porque ya que ha hablado, el dinero pues se puede tener más, se puede tener menos, se puede ganar más o se puede ganar menos, pero tenemos que tener claro que lo que se destruya o lo que se pierda hablando de medio ambiente, eso sí que no se puede recuperar. Podemos parar, pero no recuperar, ¿no? O sí podríamos todavía estar a tiempo, pues me refiero, un embalse seco sí puede tener más agua, pero por ejemplo el deshielo, que es un problema del planeta, todo lo que se pierda en ese aspecto, o el agujero de la capa de ozono, todo eso sí que es irreemplazable, ¿no? Totalmente, hay cosas efectivamente que se pueden recuperar, como tú decías, ¿no? Otras cosas que una vez que las has perdido es irreversible. Y de ahí la lucha tan importante que hay en Doñana, ¿no? Porque si se pierde Doñana, no vuelve. No vuelve. No vuelve. Y esto es perder muchísima cultura y patrimonio natural. Y además voy a añadir otra cosa, es que en general las cosas que se pierden o lo que impacta al planeta, lo primero que hace no es impactar a las personas más ricas o más enriquecidas, ¿no? Es impactar a las personas más empobrecidas, las personas a quienes más le cuesta llegar al fin del mes. Y por eso decía antes lo del fin del mundo, del fin del mes. Y por eso el gran reto que tenemos ahora mismo es cómo hacemos para que la gente pueda llegar al fin del mes sin llegar al mismo tiempo al fin del mundo. Ese es el gran reto que tenemos ahora mismo. Y justamente todas las propuestas que hacemos van en ese sentido, para que la gente pueda pagar sus facturas de luz al fin del mes, pero que lo haga con energía renovable. Esto te permite tener al mismo tiempo justicia social y justicia ecológica. Y eso es el gran reto de este siglo. No solamente es el cambio climático, es el cambio climático y tener una transición justa. Y ahí la solidaridad va a ser fundamental, es decir, que los que ganan muchísimo dinero tienen que aportar muchísimo más justamente al sistema tributario. De hecho, es una cosa que hablamos también en la charla que dimos el lunes, ¿no? Porque eso es aplicar, al final, el artículo 31 de la Constitución, que dice que tenemos que tener un sistema fiscal que sea justo y progresivo para el bien de lo colectivo. Y justamente viendo la pandemia, viendo la guerra de Rusia en Ucrania, pues aquí los más ricos tienen que aportar más justamente para que los más vulnerables puedan justamente tener las dos cosas al mismo tiempo, llegar al fin del mes sin cargarse el mundo. Esto de la emergencia climática es un tema universal, es un tema mundial, y recientemente se ha celebrado también la COP27, la cumbre del clima en Egipto. Yo no soy un experto, evidentemente, pero yo a priori diría que, o según he podido leer, no se han alcanzado grandes conclusiones, ¿no? No ha habido una gran conclusión. Tengo algunas, por ejemplo, pues crear un fondo para los países más vulnerables ante el cambio climático
y bueno, de lo que más se ha hablado es la reducción drástica de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Son cuestiones que ya se sabían, que ya se habían planteado, pero ¿qué valoración hacéis de este encuentro, de esta cumbre? Bueno, te contestaría que una de cal y otra de arena hemos tenido, ¿no? Por una parte ha habido un avance positivo que has mencionado, que tiene que ver con la creación de este fondo, que además es una reivindicación que se hacía desde hace mucho tiempo por parte de los verdes europeos, pero también por parte de los países más vulnerables, que nos recuerdan lo siguiente, ¿no? Hoy en día no solamente es que nos tenemos que adaptar desde el sur a los impactos del cambio climático, sino que ya lo estamos notando de forma brutal, porque nosotros hablamos de lo que vivimos en España, pero si te vas a Pakistán, por ejemplo, con las inundaciones que hubo hace algunos meses, estamos hablando de 30.000 millones de dólares de pérdida, miles de personas muertas por las inundaciones. Y esto ya es una realidad que se puede tocar y ya tienen que hacer frente a esos impactos. O, por ejemplo, hay islas en el Pacífico que pueden desaparecer, y de hecho ya están desapareciendo. Estamos hablando ya de vida o muerte, como sociedad entera. Entonces, lo lógico, sabiendo que los que más han contribuido al cambio climático, es decir, nosotros, incluyo a España y a Málaga también en esto, pues tenemos que aportar justamente un fondo para que los países que más están sufriendo ya las consecuencias se puedan justamente reparar estas pérdidas que han tenido. Pero al mismo tiempo, eso es el buen lado, ¿no? Es la buena noticia, pero también la otra, de arena, es que hemos perdido un año para la reducción de emisiones de CO2, porque se han quedado en el acuerdo que ya hubo en Glasgow para la conferencia climática anterior, ¿no? hace un año, y los científicos ya lo han dicho, como comentamos antes, estamos yendo por un mal camino, pero los peores escenarios se están dando. Entonces tenemos que ir mucho más rápido en la reducción de emisiones, porque cuanto más reducimos, menos impactos tendremos. Impactos vamos a tener, sí o sí, pero no es lo mismo tener un impacto así que así. Y por tanto yo creo que ahí hemos perdido una oportunidad importante, pero no tenemos que bajar los brazos y ahora se trata de hacer los deberes en casa y por eso os decía antes, por mucho que otros países digan que no quieren ir tan rápidos, como, imaginaos, Rusia, Arabia Saudí, por supuesto, aquí no podemos esperar gran cosa, desde España, la Unión Europea, sí que podemos hacerlo y ahí lo estamos luchando, tanto Verdes Equo en España como los verdes europeos en la Unión Europea. ¿Y por qué las políticas que se están llevando a cabo no van siempre en esa línea? Se me viene, por ejemplo, a la mente la construcción. ¿Por qué los edificios nuevos que se están construyendo no están a lo mejor adaptados a la realidad? Por ejemplo, no se construyen a lo mejor edificios donde los aparcamientos tengan una toma, ¿no? A lo mejor para los vehículos eléctricos, no se construyen unos edificios que posibiliten a sus vecinos o a sus comunidades un reciclaje más fácil, ¿no? A lo mejor a la hora de instalar contenedores, no sé, ciertas prácticas que se debían de adoptar que también ayudan a esa transición energética. ¿Por qué no se está haciendo para anticiparnos de alguna forma? Porque tengo yo por aquí el dato que tú hablabas, que esos gases de efecto invernadero durante esta década deberían descender para desaparecer a mediados de este siglo, o sea que de plazo hemos perdido un año y vamos muy justo. ¿Por qué no se está haciendo eso ya? Si a lo mejor no cuesta tanto. Bueno, porque también hay intereses económicos, nada ocultados ni escondidos, simplemente intereses muy legítimos, pero muy peligrosos al mismo tiempo. Es decir, ahí cuando hablamos de la construcción, por ejemplo, pues hay intereses, porque la construcción mueve muchísimo dinero, por supuesto, es uno de los primeros sectores en España económico, y hay algunos sectores, los más poderosos, pues que no quieren cambiar, porque tienen un modelo que para ellos les funciona bien, y por supuesto, pues no les viene bien de hacerlo de otra manera. Pero no les viene bien tanto a la gente, por ejemplo, que está buscando alquilarse más barato, no les viene bien a la gente que quiere llegar a fin del mes, no les viene bien a las nuevas generaciones que están buscando un clima adaptado a sus necesidades. Por tanto, ahí tenemos que entenderlo también en un término de confrontación, porque hay intereses distintos. Y además, yo cuando veo en Málaga que se está planteando, por ejemplo, hacer rascacielos, que esto supone en la construcción más de 1 millón de toneladas de CO2, pues la verdad no lo entiendo, es ir a contracorriente de lo que está buscando ahora mismo una economía sostenible. Y además tengo que decir que existen muchísimas empresas, muchísimas iniciativas de construcción sostenible, muchísima. Es decir, ahora se puede aplicar muy bien, por ejemplo, la economía circular a la construcción. Recuperar, por ejemplo, todos los residuos desechos de edificios que destruimos
y reciclarlos, por ejemplo, en nuevas construcciones. Existen muchísimas empresas de construcción que construyen de forma bioclimática. Existen barrios enteros en Europa que son bioclimáticos y donde, sin construir rascacielos, teniendo una ocupación tan importante como los rascacielos, pero sin necesidad justamente de tener edificios que contaminan y tienen un consumo energético enorme, porque ¿quién tiene que subir el agua al piso 50? Ya me dirá cómo lo hace. Eso no se hace a manos y a brazos, se hace con energía, hay que subirlo, ¿no? Entonces, que sepamos que hay buenas empresas, iniciativas, y tenemos que, y eso es una decisión política también, orientar realmente las inversiones hacia este tipo de arquitectura y urbanismo que realmente sea sostenible. El Partido Verde Europeo es un partido que se fundó en el año 2004, proviene de la fusión de más de 30 partidos ecologistas nacionales y de Europa. Es un partido que está presente en Europa y gobierna en algunos países, ¿no? En esos países en los que gobierna, Flores, ¿qué tipo de actuaciones está desarrollando? Sí, tenemos ahora mismo, si no recuerdo mal, 8 países en Europa donde tenemos gobiernos. El más conocido seguramente pues, será Alemania, ¿no? Pero también tenemos Bélgica o Luxemburgo o Austria, ¿no? Y ahí realmente lo que estamos viendo, pues primero es una forma distinta de entender la política y los ministerios. En Alemania ya no hay un ministerio de economía, por un lado, y un ministerio de clima, por otro lado. No, hay un superministerio donde está al mismo tiempo economía y clima. Porque sabemos que no puede haber un clima sostenible sin una economía que esté al servicio del clima. Yo creo que eso es un gran cambio cultural. Y yo espero que en España lleguemos también a esto, ¿no? Hicimos transición ecológica, pues pasemos también a vincular las dos cosas. Pero también tenemos, por ejemplo, en Alemania, el Ministerio de Agricultura, donde la prioridad no es desarrollar una agricultura intensiva que no respete ni la naturaleza, ni los seres vivos, ni las personas trabajadoras dentro de las instalaciones, sino más bien pues, tener una agricultura que sea extensiva, una agricultura local en temporada. Y eso son cosas básicas que vemos con los verdes. Y por supuesto, la movilidad. De hecho, lo que más se ha hecho durante la pandemia y que se ha hecho también o que se está haciendo con la crisis de Ucrania, es tener más transporte sostenible. Y frente al aumento en la inflación de los precios de la energía, es permitir justamente que la gente tenga una alternativa, y la alternativa sea de transporte público, por ejemplo. A grandes rasgos y de manera resumida, para hablar en esta última recta del programa de Málaga, de nuestra provincia, pero una pregunta. ¿Para qué dirías tú que sirve el Parlamento Europeo, que además has estado presente allí? ¿Para qué a los ciudadanos les quede ejemplos claros y ejemplos gráficos de lo que pueda ser, para lo que pueda servir el Parlamento Europeo? Porque es cierto que muchos ciudadanos lo desconocemos, ¿no? ¿Para qué puede servir? ¿Para qué sirve? Pues sirve primero porque gran parte de las leyes que tenemos en España son aplicación del derecho europeo. Y el derecho europeo, las leyes europeas, ¿dónde se aprueban? Pues se aprueban en el Parlamento Europeo. De ahí la importancia justamente de las elecciones europeas que tenemos en 2024, donde los verdes nos vamos a presentar, y ahí tenemos un grupo de 80 diputados. Y es importantísimo justamente porque gran parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Del derecho ambiental, por ejemplo, o de esas mejoras que hemos visto en España sobre contaminación, por ejemplo, pues viene justamente del Parlamento Europeo. Hemos mejorado muchísimo en España desde que en 86 hemos entrado en la Unión Europea, porque hemos tenido que ir justamente adaptando nuestra legislación a la legislación europea. Y ahí hemos ganado muchísimo en salud pública. De hecho, los mejores proyectos que se han hecho en Barcelona, con Ada Colau, en Madrid, con Manuel Carmena, o en Valencia, donde tenemos la alcaldía con Joan Ribó, son proyectos justamente europeos, donde aplicamos las mejores recetas que tenemos a nivel europeo, que son una movilidad sostenible, energías limpias, por ejemplo, en los tejados, o agricultura dentro de la ciudad. Es decir, realmente es un cambio de ver las cosas, y por eso Europa es tan importante. Vamos a hablar en esta última recta final del programa de Málaga, de nuestra capital, de nuestra provincia, pero antes una pequeñita pausa para la publicidad y estamos de vuelta enseguida.
Pues ya estamos de vuelta y continuamos hablando con Florent Marcellesi para hablar ahora, como les decía, un poco de nuestra provincia, de nuestra capital. En primer lugar, pues bueno, me gustaría saber así de manera rápida, ¿cómo te has encontrado Málaga? ¿Cuál ha sido la sensación al llegar a nuestra ciudad, Florent? Bueno, primero, siempre es un placer venir a Málaga con el patrimonio cultural que tiene esta ciudad. Y al mismo tiempo me digo que es una ciudad con mucha oportunidad, mucha capacidad, mucho futuro, ¿no? Y para esto necesitaría, yo creo que algunos cambios, ¿no? Sobre todo empezando con la movilidad. Como decíamos antes, ¿no? Málaga ha sido una ciudad que ha crecido muchísimo por el turismo y por los últimos años ahí, con un crecimiento exponencial, donde realmente el desarrollo urbanístico se ha basado en el coche. Y sabemos que las ciudades del futuro no son ciudades basadas en el coche, son ciudades basadas en la cercanía del peatón, de la bici, del transporte público, y ahí se necesita en Málaga pues un cambio estructural e importante justamente para ir en el camino de las mayores ciudades de Europa, porque la gente lo que está buscando hoy en día es poder tener al mismo tiempo calidad de vida, bienestar y además salud. Y por eso yo, cuando veo el papel que tendrá que tener el coche, yo creo que uno de los temas más importantes que habrá de cara a las elecciones municipales del año que viene justamente va a ser la movilidad. Y la movilidad es muy mejorable en Málaga, pero es muy factible hacerlo bien. Te iba a preguntar por el carril bici, pero bueno, ya me has contestado, muy deficiente, ¿no? Entiendo aquí. Deficiente, y además yo lo que he visto también, ¿no? Hay carriles bici, pero hay muchos sitios, por ejemplo, donde ni siquiera se puede ir de forma segura siendo un ciclista. Yo he visto incluso túneles que he cogido, veía ciclistas en carriles de coches doble, donde la gente iba a más de 70, 80. Esto es peligrosísimo. ¿Quién va a ir? Hay que estar loco para ir ahí en bici. Es importantísimo, en este caso, reducir justamente los carriles de coche y poner carriles propios para los buses o para las bicis que permitan justamente ir con seguridad, porque mucha gente lo quiere hacer, pero incluso personas mayores o personas con niños no van a ir a arriesgar su vida ante un coche que va a 70 km por hora. Y yo diría también que si hacemos una zona de bajas emisiones, eso no quiere decir que haya que esconder los problemas, como yo he visto que se quiere hacer en Málaga, ¿no? Se quiere hacer con el plan litoral, ahí poner las autopistas por debajo, ¿no? No es la idea de las zonas de bajas emisiones, no es la idea de las leyes climáticas y la movilidad sostenible, no es esconder los problemas, es solucionarlos. Y para solucionarlos hay que decirlo también con claridad a la ciudadanía. Con claridad. Es verdad que otra vez no va a ser fácil, pero sí que el futuro pasa por tener menos coche. Menos coche, incluso te diría coche compartido, coche eléctrico, pero menos coche. Y poner y dar mucho más importancia a lo que es la movilidad limpia y realmente que es la bici. Yo vuelvo de Copenhague, ¿no? Este fin de semana, el fin de semana pasado, donde estuve en el Congreso de los Verdes Europeos, más de 900 personas de toda Europa, ministros, diputados, concejales, y Copenhague es el paraíso del ciclista y es una capital europea. Entonces, ¿quién me diga que no se puede tener una movilidad pública basada en la bici, que vaya a Copenhague? Y eso, pues se lo digo ya al alcalde de Málaga. Continuando hablando del ayuntamiento, Florent, conocerás la actuación que quiere llevar a cabo en los terrenos de Repsol. Bueno, todo esto lo conoces, además de porque te interesan estos temas, porque aquí Verdes Eco tiene a dos representantes muy válidas. Vamos a hablar ahora también de ellas dos, a las que además aquí tenemos, por cierto, mucho cariño, pero a través de ellas, o también por tu interés, conocerás la actuación que el Ayuntamiento de la capital quiere realizar en los terrenos Repsol. Son unos terrenos pues que ahora mismo pues no tienen ningún uso, y tu partido, Verdes Eco, aboga junto a otros colectivos, por dotarlo de zonas verdes para hacer un gran parque urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento pues plantea un proyecto mixto: construir edificios, edificar y también esa zona verde. No sé qué opinión te merece ese proyecto aquí. Bueno, primero hay un problema administrativo, ¿no? Porque parece que se está incumpliendo de forma bastante grave en una zona, ¿no? de estos suelos, pues la descontaminación de suelos según la normativa actual. Entonces, lo primero que pedimos es que, por favor, es que la administración pública tiene que respetar las leyes. Si no lo hace la administración, ¿quién lo va a hacer? Entonces, esto es lo primero que hay que pedir para esos suelos Repsol. Y lo segundo, efectivamente, es el futuro. Y otra vez ahí es una disyuntiva. Tenemos que pensar realmente qué futuro queremos dar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y otra vez, yo no creo que la construcción
de edificios insostenibles sea realmente la solución, pero más bien la solución pasa por escuchar lo que quieren los malagüeños y las malagüeñas. En este caso, yo creo que claramente el Bosque Urbano, que en poco tiempo tuvo 20.000 firmas, solamente lanzando una petición en Change, y se ha montado rápidamente una plataforma en torno a esto, están pidiendo justamente, ¿qué están pidiendo? Bienestar, naturaleza, volver a renaturalizar, como se está pidiendo de hecho para el Guadalmedina, ¿no? Renaturalizar Málaga. Y yo creo que ahí es un proyecto simbólico en Málaga, que efectivamente ha sufrido también mucho en los años 80 y 90 por el hormigón. Entonces yo creo que estamos en un momento que tenemos que dar, no la vuelta al hormigón, porque necesitamos construir también viviendas para vivir, pero necesitamos pulmones verdes en las ciudades, y es el momento de renaturalizar realmente Málaga. Hablando de renaturalizar, y ya para ir casi terminando, tú lo acabas de mencionar, el río Guadalmedina. Habrás visto que nuestra ciudad está atravesada por ese río, y tú que conoces otras ciudades y otros países, hay muchísimos ejemplos de ríos integrados en la ciudad. ¿Cómo lo ves aquí en el caso de Málaga, y teniendo sobre todo en cuenta la actuación que está desarrollando tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, nuestra administración regional? Bueno, yo cuando vi ahí las fotos de las máquinas que estaban entrando en el Guadalmedina, no puedo decir que lo haya visto bien, sobre todo teniendo experiencias positivas de renaturalización de ríos, y una de las experiencias unas mejores que ha habido en Europa, podemos decirlo con claridad, fue la que llevamos desde ECUO, junto con Ecologistas en Acción, en Madrid, ahí con nuestra concejala Inés Sabanés, ¿no? Es la renaturalización del río Manzanares. Y esto fue un gran éxito. De hecho, la gente va a ver cómo ha funcionado la renaturalización de este río. Y lo que se ha hecho ahí es todo menos mandar máquinas pesadas para poder solucionarlo. No, ha sido dejar que la naturaleza recogiera su papel, o reforestando, por ejemplo, los montes y además el propio río. Y esto es lo que hay que hacer también aquí. De hecho, si no he entendido mal, hay un proyecto aprobado, ¿no?, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, para que Ecologistas en Acción, que lo ha propuesto, pueda poner en marcha justamente con unos millones de euros un proyecto además mucho más barato que lo que quiere hacer el Ayuntamiento, se pueda poner en marcha. Entonces, para mí es un poco una incomprensión de por qué queremos gastar más dinero en un proyecto que sabemos que no es lo que hay que hacer, cuando gastando menos dinero podemos conseguir mejores efectos positivos para el río y para las personas y habitantes de Málaga. Es una cosa que de verdad no entiendo, y otra vez yo creo que todos esos temas de ahí de sostenibilidad que tienen que ver con la salud pública y el bienestar de las personas van a ser los temas claves de las elecciones municipales, y es donde tenemos realmente que poner el foco. Ya por último, como antes decía, Verdes Equo es un partido muy activo en Málaga, en nuestra ciudad, y conocemos, por ejemplo, pues a Rosa Galindo, que junto a Ángel Rodríguez pues comparten la portavocía de Verdes Equo en Málaga, y también por supuesto a Mar González, reelegida, por cierto, recientemente coportavoz de Verdes Equo en Andalucía. Háblanos ya para finalizar de ese equipo que Verdes Equo tiene aquí en Málaga, Flores. Bueno, es un equipo humano fantástico. Para mí es un placer trabajar con ellas y con ellos y compartir este trabajo, ¿no? Y además están haciendo primero un trabajo fantástico a nivel de Andalucía, pero muy concretamente en Málaga, ¿no? Y ahí tenemos la suerte de tener efectivamente a dos coportavoces, además de Mar como coportavoz andaluza, dos coportavoces realmente que hacen un gran trabajo, pero además un trabajo de terreno, ¿no? Un trabajo en los barrios. Yo la última vez que di una charla aquí para las elecciones, ¿no?, andaluzas, estuve con Rosa, estuve con Ángel, y ahí estuvimos en los barrios, estuvimos hablando con la gente, a pie de calle. Yo les veo, les conoce la gente. A Rosa la paran para preguntarle cosas. Entonces, para mí es un orgullo contar con una persona en la lista para las municipales que conozca tan bien esos temas y que tenga una visión, de hecho, una visión ecosocial, como la que hemos comentado. Y yo creo que también es un orgullo para Málaga contar con personas así tan comprometidas, además con experiencia, porque en este caso Rosa ya fue concejala, conoce aún mejor el funcionamiento de esta ciudad, y yo creo que tener una persona que sabe juntar lo social con lo ecológico, conociendo bien la realidad de los barrios de Málaga, es de verdad una gran oportunidad y suerte para Málaga. Pues Flores, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí por Málaga, en Málaga TV, una charla muy interesante. Te agradecemos tu participación en este programa, y yo espero que haya servido sobre todo pues para concienciar que estamos hablando de algo que es muy importante y que debe preocuparnos a todos. Muchas gracias por participar en Málaga TV. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y a todos ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestra programación en directo, a través de nuestras reposiciones. Les dejo con esta interesante recomendación de cara al fin de semana. Gracias por su compañía y sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Los hermanos Scott ya son como de la familia. ¿Qué te parecería ver con ellos sus programas más especiales? Revivirás divertidísimas anécdotas, sorpresas y emociones mientras descubres su lado más íntimo y personal. Disfruta los mejores momentos de los Scott. Fines de semana en Canal de Casa, la tele que te inspira. Saludo conjunto aquí en el stand de PTV en Mangafest, que ahora mismo, como podéis ver, está hasta los topes. Esto es una locura, ha sido un no parar desde que hemos llegado, además, y hay de todo, es que literalmente hay de todo, o sea, ¿por dónde empezamos? Bueno, de hecho podemos empezar por lo que tenemos justamente aquí, que ahora mismo estamos con nuestro quiz ¿Cuánto sabes de videojuegos? En el programa de Next Level, que sabéis que siempre os tratamos de contar todas las cosas sobre videojuegos que salen en el mercado. Pues hoy estamos probando aquí el conocimiento de la gente. Oye, ¿cómo ves el nivel? Pues mira, por ahora hemos tenido desde gente que dice que el compañero inicial de Ash Ketchum es Misty, a gente que se ha sabido la fecha de salida del primer videojuego de la historia y cómo se llamaba el creador. O sea, de todo, porque es lo que tenemos aquí, gente de todas las edades, desde niños pequeños haciendo cosplay hasta gente ya anciana, ¿no?, que se inició en esto pues cuando entró y ahora están aquí todavía, porque esto no se pierde con la edad. Bueno, y tú que eres quien sabe aquí de las cosas realmente, vamos a darnos una vuelta por los stands y dime, ¿para dónde vamos? Pues mira, yo creo que vamos a empezar con mi lugar favorito, y es el stand de las maquetas. Pues vamos directamente al stand de Gunpla. Estamos rodeados de Gunpla o Gundam Plastic Model, son estas maquetas que estáis viendo aquí, y estamos con un experto de las maquetas de la tienda Gunpla Lumpa. Cuéntanos un poco cómo está siendo la experiencia en Mangafest. Pues Mangafest este año, bien, estamos a viernes, hay gente, no es la primera vez, ni será la última tampoco. Y bueno, veo que hay bastante gente, están ociosos en casa y no hay mucho que hacer, cara al puente, la verdad. No hay mucha gente que conozca este hobby, estas maquetas que a nosotros nos gustan tanto en nuestro programa. Cuéntanos un poco en qué consiste o qué es lo que pueden encontrar. A ver, básicamente, no es que no haya mucha gente, es que es una minoría absoluta. Básicamente me toca decirle a la gente de, ¿esto qué son? Robots, Transformers, tractores, un poco de todo. Me llegan a preguntar de todo. Entonces ya pues me tengo que coger y no, mira, son muñecos que se montan, tienen sus colores, no necesitan pegamento, pintura, y es lo que te encuentras. Tú abres la caja, hay un montón de piezas, sigues instrucciones, clic, 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 como los huevos Kinder, y te montas el muñeco que hay en la portada. Muñeco, ya sabes. Sí, pero tenemos aquí como un montón, mira, es que nada más veo aquí, ya hay señoras, también hay robots, tenemos Star Wars. De todo, es que están las señoras, como le llamamos, las waifu, cariñosamente, que también se montan pieza a pieza, se le ponen accesorios. Tenemos esta gama, son todos modulares, tenemos dinosaurios también, ¿lo ves?
Digimones y bueno, y roboses por un tubo. Esto es como un universo totalmente aparte, ¿no?, de lo que hay fuera, que suelen ser ya maquetas, como muñecos montados ya, que no tienen la misma gracia, no tienen la misma chispa. Muñecos aburridos, peluches y cosas así, o sea que sí, es un poco diferente a las tazas, a los peluches, a los muñecos de te pongo ahí, te miro 10 minutos, me voy y solo estás cogiendo polvo, pues claro, son articulados y todas esas cosas. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar? A alguien que quiere empezar, simplemente que cuando llegue, es lo que yo digo siempre, cuando me dicen, oye, ¿qué es bueno para empezar? Yo digo, pues mira, de la gama básica, que son por ejemplo los que tengo en la mesa, guíate por tu corazón, admira lo que te guste, lo que te llame la atención estéticamente, es lo que tienes que elegir, nada más. Coge, ¿qué te gusta? ¿Te cuadra el precio? ¿Te cuadra todo? Sigue las instrucciones, así de fácil. Y si no sabes seguir instrucciones, pues yo qué sé, a ver obras o el fútbol o algo así. Bueno, pues ya sabéis, solamente tenéis que seguir las instrucciones y montar todas estas maquetas que tenemos aquí. No os olvidéis que esto es Gumpla Lumpa, Sí, vuestra tienda de Campla. totalmente. O de roboses o de muñecos. Y lo más importante, Save the Ninjas. No pidas nunca bolsa de plástico. Sois de ninjas. Estamos aquí en nuestro stand de PTV en la zona de entrevistas de Next Level con David Herrera, subdirector del Manga Fest. Muy buenas tardes, David, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros aquí. Parece que ahora nos ha perdonado un poco, ¿no?, el escenario, porque hace un momento teníamos aquí toda la música y no escuchábamos absolutamente nada. Esto está súper animado. Sí, la verdad que esto es un festival de mucho ruido, de mucha familia, de disfrutar, de muchas actividades y entonces, claro, el ruido nos va a acompañar, pero bueno, se lleva muy bien, mucha música, diversión, baile, de todo. ¿Cuál edición estamos ya? ¿Cuál es esta, la edición del Manga Fest? Pues llevamos 12 ediciones, siendo 10 de invierno y 2 de verano, que llevan los últimos años. ¿Y qué diferencia hay entre la edición de invierno y la edición de verano? Bueno, aparte del clima, ¿no?, evidentemente. Sí, aparte de ahora tenemos frío y en verano calor, pues básicamente estamos haciendo un poco réplica de las dos del festival y con lo cual procuramos tener más o menos el mismo contenido, invitados diferentes, un poco variedad, pero en la esencia es Manga Fest. Como seguidores de Manga Fest, desde que comenzó, hemos visto que ha evolucionado mucho desde las primeras ediciones a la edición en la que nos encontramos ahora, pero tú que lo vives desde dentro, ¿cómo has notado este cambio? Porque ha crecido un montón. Sí, hemos pasado, bueno, hemos multiplicado por 1000 los asistentes de la primera edición allá por 2012, ahora y además al principio teníamos mucha gente joven, sobre todo, muchas personas de 20, 25 años, que ahora 10 años después tienen sus niños y tenemos muchas familias con niños de esos jóvenes que les gustaba el manga, que les gustaba el anime, pues ahora mismo vuelven con todos sus niños, disfrutando con videojuegos y, como no, enseñándoles la cultura otaku, la cultura japonesa, los videojuegos y todo. De hecho, ahora mismo tenemos aquí en el stand gente de todas las edades, vemos muchas familias con mayores, con pequeños. ¿Qué actividades pueden encontrar en Manga Fest? Pues tenemos para todas las edades y todos los gustos, porque tenemos desde las más artísticas, con temas de dibujo, diseño, artistas para los pequeños y para los más mayores. Tenemos toda una zona de videojuegos con Nintendo, que tiene un stand con 32 Nintendo Switch OLED. Tenemos torneos de videojuegos, de Fortnite, League of Legends. Tenemos el cosplay de toda la vida, que para quien no nos entienda es venir disfrazado y actuar con el personaje. Las últimas tendencias en K-pop y muchísimas tiendas y zonas de restauración, con lo cual todas las edades pueden venir aquí a disfrutar del festival. ¿Y cuál es tu zona favorita? Uy, mi zona favorita, hay tanta para elegir. Hay pues probablemente el escenario.
tanto cosplay, el K-pop, los concursos y ver la ilusión que vienen las personas que vienen a participar y todo el esfuerzo que hacen. El escenario para mí es fundamental. Bueno, nosotros nos vamos a ir ahora a disfrutar de Manga Fest y a visitar los stands. ¿Puedes mandarle un mensaje a la gente que se ha quedado en casa y no ha venido a Manga Fest esta edición? Pues nada, nosotros tenemos 2 ediciones, volvemos en verano en junio, estamos hasta el domingo aquí en FIBE, en el Palacio de Congreso, y que no se pierdan esta experiencia para el año que viene, que volveremos con más fuerza. Pues ya sabéis, nos vemos en la edición de verano aquí en Fibes, en Manga Fest, edición Summer. push your button? Could you feel that switch? Could you push your button? Like you're up and itch. Can you find a button? Can you find that switch? Can you keep on pressing this? When you hear that click, you trick me. Can you push your button? Can you push your button? Y usando nuestros polvos Flu, estamos en el Callejón Digón, una tienda, como veis, chulísima aquí en Manga Fest. Cuéntanos cómo habéis hecho todo este decorado. Pues mira, yo personalmente somos de Cádiz, por eso es Callejón Cadigón, le hemos dado un pequeño vuelta de tuerca ahí, y yo personalmente trabajo en carnavales, haciendo escenografías y demás para el teatro. Y mezclamos un poco la artesanía de Tania, que es la artífice de la página y de la tienda, con mis dotes prácticamente de escenografía. Y hemos mezclado un poquito las dos partes, la parte más artesanal de ella, del trabajo manual y demás, y mi parte escenográfica. Y se ha hecho aquí una fusión chulísima porque, bueno, vemos cosas artesanas muy guays de Harry Potter y además con esta estructura, ¿no?, con este dragón gigantesco que está aquí asustando a toda la gente, que, bueno, en realidad no parece que tengan miedo de acercarse a la tienda. Claro, no, la verdad que hay gente que va tranquila y de repente lo ve y se asusta un poquillo. Yo suelo decirle que tenga cuidado por si muerde y demás, pero por lo general a la gente le gusta y le atrae. ¿Y qué es lo que vendéis? ¿Qué es lo que podemos encontrar en vuestra tienda? Principalmente son productos de la temática de la saga de Harry Potter, tanto de los libros como de las películas, porque hay algunos elementos que sí salen más en los libros que en las películas. Y principalmente nos movemos en ese mundillo ahora. También estamos abriendo otros abanicos para meternos en otros tipos de sagas, de películas, de anime, y estamos poquito a poco. Llevamos un año escaso con este proyecto y va bien. La verdad que a la gente le gusta mucho y nos siguen bastante. Y aparte de en el mundo mágico, ¿dónde os pueden encontrar la gente que quiera comprar vuestras artesanías? Principalmente nosotros funcionamos por Instagram, aunque también tenemos páginas en Facebook, en Etsy, en varias cuentas con el mismo nombre, pero en diferentes redes sociales, principalmente, que es lo que más hoy en día se mueve y da más visualización al trabajo. Pues recuerda en cámara cuáles son vuestras redes. Pues principalmente buscando Callejón Cadigón, nos puedes encontrar a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y variedades, incluso TikTok creo que también la tenemos. Pues si queréis un poquito de magia gaditana, ya sabéis, Callejón Cadigón para todos los fans de Harry Potter.
stand de Pixelworld y estamos aquí con Luis, que después de una ardua batalla al final has perdido y te ha tocado a ti hablar conmigo. Me ha tocado. Cuéntanos un poco qué es Pixelworld. Bueno, pues nosotros trabajamos unas figuras que están hechas con piezas similares a las de Lego, no son compatibles con Lego. Y bueno, pues aquí llegamos y montamos la tienda y el taller, como podéis ver, que los niños se lo pasan muy bien. Entonces tenéis también ahí una zona de talleres. Correcto. Es tanto para mayores como para niños. Al final se lo pasan mejor los padres que los hijos. Y bueno, veo que tenéis un catálogo súper grande de figuras, tenéis prácticamente de todo. ¿De qué soléis tener más éxito? Lo que más suele vender son los personajes que son, aquí sobre todo los que son de manga, evidentemente. También tenemos personajes de cine, de series, de videojuegos. Tenemos algunos más sevillanos, como por ejemplo la mascota de la Expo, Curro, ¿no? Y bueno, vamos sacando modelos según la demanda que vamos teniendo. ¿Y qué es lo que pensáis que vais a sacar en un futuro? Pues no sabría decirte, siempre intentamos movernos según las tendencias, ¿no? Vamos viendo los estrenos que pueda haber tanto en series como cine y en base a eso pues vamos diseñando nuevos modelos. Pues muchas gracias, Luis, por compartir este trocito de Pixelworld con nosotros y vamos a seguir dando una vuelta por el Manga Fest a ver qué nos encontramos. Muy bien, gracias. Pues no penséis que esto ha sido todo, porque aún queda muchísimo más Manga Fest por disfrutar. Os esperamos aquí en Manga Fest Sevilla, en Fibes, en nuestro stand de Next Level en PTV.